¿Qué convierte a un joven en una leyenda del viejo oeste? Billy el Niño, con solo 21 años, se ganó la fama de ser uno de los pistoleros más temidos y respetados. Desde sus humildes comienzos hasta su lucha por sobrevivir en un mundo sin ley, su vida fue una montaña rusa de peligros y desafíos, que lo llevó a enfrentarse a hombres más poderosos y escribir su nombre en la historia. Prepárate para conocer el lado más crudo y fascinante de Billy el Niño, una historia que no podrás dejar de ver hasta el final. Billy el Niño, cuyo verdadero nombre era Henry McCarthy, nació en Nueva York en 1859. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la adversidad. Su padre murió cuando él era solo un niño, y su madre, Catherine, tuvo que luchar por sobrevivir en un entorno donde las oportunidades eran pocas y las dificultades abundaban. A la edad de 14 años, Billy y su familia se trasladaron al suroeste de los Estados Unidos, donde las fronteras eran ásperas y el control de la ley era mínimo. Su madre contrajo tuberculosis y falleció poco después, dejando a Billy y a su hermano a merced del destino. En este ambiente hostil, Billy comenzó a forjar su carácter. La falta de una figura paterna, combinada con la dureza del territorio, empujó a Billy hacia una vida en las calles. A los 15 años, ya había tenido sus primeros problemas con la ley, acusado de robar comida y ropa para sobrevivir. Lo que comenzó como pequeños delitos, pronto se transformó en algo mucho más grande. Sin una familia que lo apoyara y con pocas opciones en su vida, Billy decidió que la mejor forma de seguir adelante era el camino del forajido. No fue mucho tiempo después que se encontró por primera vez con la ley, tras ser arrestado por el robo de un lote de ropa. Sin embargo, en lugar de cumplir su condena, escapó de la cárcel, demostrando su habilidad para evadir a las autoridades. Su capacidad para escapar y su creciente fama como ladrón le abrieron las puertas a un mundo aún más oscuro. Al unirse a bandas de forajidos, Billy comenzó a cometer robos a gran escala y finalmente se vio envuelto en su primer asesinato. En 1877, con tan solo 17 años, Billy mató a un herrero durante una pelea en Arizona, lo que le valió una recompensa por su cabeza. Este hecho marcó el inicio de su vida como pistolero. A partir de este momento, Billy vivió en constante huida, siempre un paso por delante de la justicia, y la ley comenzó a verlo como una amenaza creciente. Uno de los episodios más decisivos en la vida de Billy fue su participación en la Guerra del Condado de Lincoln. Este conflicto, que tuvo lugar en Nuevo México en 1878, fue una lucha violenta entre dos facciones rivales de rancheros y comerciantes por el control del territorio. Billy se alineó con el grupo conocido como los Reguladores, quienes luchaban contra la poderosa facción encabezada por James Dolan y Lawrence Murphy. En este momento, Billy no era solo un joven que había perdido su rumbo, sino que se convirtió en una pieza clave en la lucha por el poder en el suroeste. Durante esta guerra, Billy el Niño participó en varias emboscadas y tiroteos que aumentaron aún más su leyenda. Uno de los eventos más notorios fue la muerte de William Brady, el sheriff del condado de Lincoln, quien fue asesinado en una emboscada en la que participó Billy junto a los Reguladores. Este asesinato lo consolidó como una figura de temer, y su reputación creció de manera exponencial. Aunque los Reguladores fueron finalmente derrotados y el conflicto terminó en fracaso para su bando, Billy salió de la guerra con un nuevo estatus de notoriedad. Ya no era solo un joven huérfano que robaba para sobrevivir, ahora era uno de los pistoleros más buscados en todo el territorio. A pesar de los fracasos y derrotas, Billy el Niño nunca dejó de luchar. Incluso después de la Guerra del Condado de Lincoln, continuó escapando de la justicia y desafiando a las autoridades. En 1879, fue capturado y condenado a la horca por el asesinato del sheriff Brady, pero como ya era característico de él, Billy no estaba dispuesto a aceptar su destino tan fácilmente. En una de sus hazañas más famosas, logró escapar de la cárcel del condado de Lincoln, matando a 2 guardias en el proceso. Su capacidad para eludir el sistema legal y su audacia en las fugas lo convirtieron en una figura casi mítica en el imaginario popular. A medida que pasaba el tiempo, Billy se convirtió en una figura cada vez más polarizadora. Para algunos, era un criminal despiadado, un joven que había elegido el camino equivocado
y se había dejado llevar por la violencia. Para otros, era un símbolo de resistencia, un joven que había sido víctima de las circunstancias y que luchaba por encontrar su lugar en un mundo cruel e injusto. Lo que es innegable es que su habilidad con las armas y su capacidad para sobrevivir en un entorno tan hostil lo hicieron destacar entre los forajidos de su época. A diferencia de muchos otros, Billy no se dejó atrapar fácilmente por las fuerzas del orden. Su vida estuvo marcada por constantes enfrentamientos, tiroteos y huidas, pero también por momentos de camaradería y lealtad con sus compañeros de armas. A pesar de su fama de pistolero, Billy era conocido por tener un fuerte sentido de la justicia entre sus amigos y compañeros. Aquellos que luchaban a su lado lo describían como alguien carismático, con un sentido del humor afilado y una lealtad inquebrantable hacia aquellos que consideraba sus aliados. Estos rasgos lo diferenciaban de muchos otros forajidos que solo buscaban el caos y la violencia por placer. Sin embargo, la vida de Billy el niño siempre estuvo en peligro. Cada día que pasaba, su lista de enemigos crecía. Entre ellos, Pat Garrett, un antiguo amigo que se convirtió en sheriff y que finalmente sería el encargado de capturarlo. Antes de continuar con la increíble historia de Billy el niño, tómate un momento para suscribirte al canal y darle like a este video si te está gustando. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido sobre los personajes más fascinantes de la historia. Ahora sí, volvamos al viejo oeste y sigamos con la emocionante vida de este legendario pistolero. A medida que avanzaba el tiempo, la vida de Billy el niño se volvía cada vez más peligrosa y complicada. Después de su espectacular fuga de la cárcel del condado de Lincoln en 1879, las autoridades intensificaron sus esfuerzos para capturarlo. Billy, ahora más famoso que nunca, no solo tenía a la justicia tras su rastro, sino que también había llamado la atención de los cazadores de recompensas y de aquellos que querían hacerse un nombre atrapando o matando al joven pistolero. La fama, que en un principio parecía jugar a su favor, se convirtió en una maldición. Cada rincón del territorio de Nuevo México sabía quién era Billy el niño, y cualquier movimiento que hiciera se encontraba bajo el escrutinio de sus enemigos. A pesar de las dificultades, Billy seguía siendo un hombre astuto. Mantuvo alianzas con algunos de los pocos amigos leales que le quedaban, como Tom O'Folliard y Charlie Bowder, y continuó viviendo al margen de la ley, sobreviviendo gracias a pequeños robos y trabajos ocasionales en ranchos. No obstante, la constante persecución lo fue empujando cada vez más al aislamiento y sus opciones comenzaron a reducirse. Las autoridades, bajo la presión de los poderosos ganaderos de la región, querían a Billy muerto o capturado lo antes posible. Pat Garrett, un antiguo conocido de Billy que había sido nombrado sheriff, asumió la responsabilidad de esta cacería y se propuso atraparlo cueste lo que cueste. Garrett era diferente a los anteriores perseguidores de Billy. Conocía bien el terreno, las costumbres y, más importante aún, conocía a Billy. Sabía que el joven pistolero confiaba en su astucia y en sus amigos cercanos para sobrevivir y decidió usar eso en su contra. Durante meses, Garrett siguió las huellas de Billy, utilizando informantes y amigos comunes para tratar de localizarlo. Era una partida de ajedrez donde ambos jugadores conocían bien las reglas del juego, pero solo uno podría salir vencedor. Billy el niño, aunque inteligente y hábil, también comenzó a cometer errores. La presión constante de estar siempre huyendo le pasó factura, tanto física como mentalmente. Los recursos se agotaban y la lista de personas en las que podía confiar se reducía cada día más. En una ocasión, Garrett y su grupo casi capturaron a Billy en una emboscada, pero el joven pistolero, con su habilidad característica, logró escapar. Sin embargo, este episodio dejó claro que el cerco se estaba cerrando rápidamente y que era solo cuestión de tiempo antes de que Garrett lograra acorralarlo. La traición jugó un papel clave en los eventos que seguirían. Uno de los amigos cercanos de Billy, conocido como Pat Folliard, fue asesinado durante un enfrentamiento con el grupo de Garrett. Este golpe emocional afectó profundamente a Billy, quien sabía que perder a sus aliados más cercanos significaba perder gran parte de su protección. Además, otro de sus amigos, Tom O'Folliard, fue capturado y ejecutado por las fuerzas de Garrett, lo que dejó a Billy prácticamente solo, con pocos en quienes confiar.
La red de traiciones y alianzas rotas comenzaba a pesar sobre él, y aunque mantenía su espíritu rebelde, era evidente que su suerte se estaba acabando. En abril de 1881, Billy el Niño fue finalmente capturado en una emboscada tendida por Garrett en Stinking Springs, un pequeño campamento donde se escondía. Después de un tiroteo breve, Billy y algunos de sus hombres fueron arrestados y llevados a la cárcel en Santa Fe, donde fue juzgado por los crímenes cometidos durante la Guerra del Condado de Lincoln. El veredicto fue claro. Billy sería condenado a la horca. La fecha de su ejecución estaba programada para mayo de ese mismo año, pero una vez más, el joven forajido no estaba dispuesto a dejar que la justicia determinara su destino sin luchar. En una hazaña que se ha vuelto legendaria, Billy el Niño logró escapar nuevamente, matando a 2 guardias en el proceso. Fue una de las fugas más audaces y atrevidas de la historia del Viejo Oeste, una demostración más de la habilidad y valentía que habían caracterizado su vida. A pesar de estar condenado a muerte, Billy no se rindió y continuó desafiando a las autoridades con una audacia que desconcertaba a sus perseguidores. Sin embargo, sabía que el tiempo se estaba acabando. A medida que las fuerzas de la ley redoblaban sus esfuerzos, Billy comenzó a moverse con mayor cautela, refugiándose en los rincones más remotos de Nuevo México. La persecución final de Billy el Niño por parte de Garrett se intensificó en las semanas siguientes. Garrett, determinado a acabar con la carrera del famoso pistolero, lo rastreó hasta Fort Sumner, un pequeño asentamiento donde Billy tenía algunos amigos y conocidos. La noche del 14 de julio de 1881, Garrett se enteró de que Billy estaba en la casa de Pete Maxwell, uno de sus contactos en la zona. Sin perder tiempo, Garrett y sus hombres rodearon la casa, preparados para lo que sería el último encuentro entre el sheriff y el forajido. El momento en que Garrett y Billy se encontraron ha sido objeto de muchas versiones y mitos a lo largo de los años. Según los informes más creíbles, Billy entró en la habitación de Maxwell sin saber que Garrett estaba escondido en las sombras. Cuando Billy se dio cuenta de la presencia del sheriff, ya era demasiado tarde. En la oscuridad de la noche, Garrett disparó 2 tiros, uno de los cuales impactó en el corazón de Billy, matándolo al instante. Así terminó la vida del legendario Billy el Niño, a los 21 años, una vida marcada por la violencia, el coraje y la constante lucha por sobrevivir en un mundo despiadado. Aunque la historia de Billy el Niño terminó esa noche en Fort Sumner, su leyenda apenas comenzaba. La fascinación por su vida ha perdurado durante más de un siglo, y su figura se ha convertido en un símbolo del espíritu rebelde del Viejo Oeste. En muchas formas, Billy representaba a toda una generación de jóvenes que se encontraron atrapados en un mundo sin ley, obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Para algunos, Billy fue un criminal despiadado que eligió el camino de la violencia. Para otros, fue una víctima de las circunstancias, un joven que luchó por encontrar su lugar en una sociedad injusta. Pero más allá de las interpretaciones, lo que es innegable es el impacto que Billy el Niño tuvo en la historia. Su vida, aunque corta, fue intensa y llena de desafíos que pocos podrían haber soportado. Enfrentado a la pobreza, la pérdida y la persecución constante, Billy el Niño eligió nunca rendirse, siempre seguir adelante, desafiando las probabilidades y manteniendo su independencia hasta el final. En un mundo donde la justicia a menudo se decidía con el revólver en mano, Billy optó por vivir según sus propias reglas, y esa es quizás la lección más poderosa que nos deja su historia. Al final, la historia de Billy el Niño no es solo la de un pistolero del Viejo Oeste, sino la de un joven que, ante la adversidad, decidió enfrentarse al mundo con todo lo que tenía. Es un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias difíciles, siempre podemos encontrar la fuerza para luchar por lo que creemos. La vida de Billy, con todas sus contradicciones, nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la audacia y el coraje. Y aunque su destino fue trágico, su legado sigue vivo, inspirando a quienes ven en él no solo a un forajido, sino a un símbolo de libertad y resistencia. No olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias épicas, y dale un like si te ha gustado este viaje por el Viejo Oeste.
Nos vemos en el próximo video.